Reciban un saludo de los profesores Evelyn Rivas y Gustavo Alcántara. En esta oportunidad hablaremos sobre sociología y cultura. Antes de entrar en materia, es importante conocer que el proceso de socialización por el que pasamos los humanos está directamente influenciado por la cultura. Por ello, para la sociología, la cultura es el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales e inmateriales que constituyen la vida de una sociedad. Por su parte, la sociología de la cultura nos muestra que la interpretación, la forma de pensar, distinguir y categorizar los objetos materiales e inmateriales, las esperanzas, temores, gustos y hábitos que poseemos son creaciones sociales fuertemente influenciadas por el tiempo y el lugar donde vivimos. Desde el punto de vista sociológico, todos tenemos una cultura o se pertenece a una. La cultura es dinámica, son costumbres, el lenguaje, la economía, la religión, las creencias, los valores, inclusive la política y la tecnología. En este caso podemos ver cómo Hong Kong existe una mezcla entre lo occidental con la modernidad, reflejada en sus gigantescos edificios, corporaciones y centros de poder empresarial, con las manifestaciones de su cultura oriental, siendo esta supersticiosa y tradicional. En tal sentido, es importante conocer los componentes de la cultura para identificar y definir un contexto social. El primero de ellos son los símbolos, que son los objetos, gestos, sonidos o imágenes que representan en cada sociedad algo diferente. Los símbolos nos permiten a las personas entender su sociedad, pero también dar una imagen de sí mismos. De allí el origen de la semiótica, siendo esta una disciplina que tiene por objeto de estudio los símbolos y los signos. Para acercarnos más a la realidad social y a la simbología que se crea en esta, tenemos un pequeño ejemplo. Haciendo un símbolo de la OK con la mano, en Estados Unidos estaríamos diciendo que es justo. Mas, sin embargo, si nos vamos a Francia, el significado es otro. Allí le estaríamos diciendo a otra persona no vales nada. O sería la parte trasera de la anatomía humana. Esto nos lleva a pensar en el concepto de choque cultural, que es el hecho de sentirnos desorientados al vernos expuestos a unas costumbres o estilos de vida distintos en una cultura diferente que cuestiona nuestros propios parámetros culturales. Luego tenemos el lenguaje. Este es el sistema de símbolos verbales, escritos, orales o multimedia, que combinados expresan significados más completos. A través del lenguaje se almacenan significados y experiencias, y estas a su vez pasan su herencia a nuevas generaciones. A su vez nos permiten trascender el aquí y el ahora, preservando el pasado e imaginando el futuro. Por otra parte, el lenguaje tiene palabras y expresiones que no tienen un equivalente exacto en otras lenguas. Están asociadas a unas emociones determinadas. En tal sentido, las personas perciben el mundo de una u otra forma dependiendo de la lengua que hablan. El lenguaje es un medio de comunicación que une y diferencia a la gente. Para Pierre Bourdieu, es también una fuente de poder o control social. Los valores y las creencias. Los valores son modelos culturalmente definidos con los que las personas evalúan lo deseable, lo bueno y lo bello, y sirven de guía para la vida en sociedad. Desde el punto de vista de la cultura, los valores son enunciados acerca del deber ser y cómo deben ser las cosas. Por su parte, las creencias son cosas o hechos que las personas consideran ciertas.
En cuanto a las normas, se consideran que estas son reglas y expectativas sociales, a partir de las cuales una sociedad regula la conducta de sus miembros. Los objetos que existen dentro de una sociedad están divididos entre los materiales o tangibles, que son los que crean los miembros de la sociedad, y los no materiales o intangibles, que son los que conforman las ideas, los valores y la percepción de las cosas o del mundo. Cada uno de estos componentes nos permite observar que todos tenemos una cultura y esta está conformada por un estilo o modo de vida que nos identifica dentro o fuera de una sociedad determinada. Tener en cuenta que el concepto de cultura es relativo. En este sentido, depende de la situación y el contexto en el que observamos a un grupo determinado de la población o a un individuo en particular. Por lo tanto, una persona puede distinguirse desde el punto de vista cultural dependiendo del país o región del que provenga, si vive y se ha socializado en la ciudad o en el campo, si es niño, adolescente, adulto o de la tercera edad, si es católico, musulmán, hebreo o budista, si es profesional, empresario, obrero o está desempleado, si vive en pobreza, tiene suficientes ingresos para cubrir sus necesidades o pertenece a la clase adinerada, si es liberal, socialista o comunista, y así sucesivamente. En este sentido, son importantes los conceptos de subcultura y contracultura. El término subcultura se refiere a las manifestaciones culturales que distinguen a un segmento de la población. Se puede hablar de la subcultura Rastafari, la subcultura Amish e incluso la subcultura gamer. Sin embargo, casi todo el mundo tiene un contacto con o participa en distintos universos culturales y puede no hacerlo de modo radical, sino con dosis variables de lealtad o desapego hacia cada una de ellas. Además de variedad, la diversidad cultural también implica jerarquía. Generalmente, lo que consideramos como una cultura dominante es la cultura de los segmentos dominantes de la sociedad, mientras que a la cultura de los segmentos menos favorecidos o algunos segmentos minoritarios la denominamos subcultura. Por ejemplo, los veganos representan una subcultura alejada de la cultura dominante, que sería comer carne y animales en general. En este caso, su alimentación y creencias se basan en no comer ni utilizar nada que provenga de un animal y así evitar cualquier maltrato posible. Por otra parte, la diversidad cultural también puede manifestarse en forma de rechazo, oposición e incluso ataques a los valores de una sociedad. Cuando ocurre esto, hablamos de contracultura, que hace referencia a las manifestaciones culturales que sirven para mostrar rechazo a la cultura y valores dominantes. En los años 60 del siglo XX, el movimiento hippie mostró rechazo a los valores como la competitividad, el individualismo y el materialismo de la sociedad de consumo. Pero existen casos más extremos de contracultura, como la guerrilla de la FARC, el ELN o el fundamentalismo de los grupos como ISIS y Al-Qaeda. En Venezuela, el pranato es una forma de organización delictiva que puede ser considerada como una contracultura y que conlleva a un grave problema de salud pública como es el de la violencia. Cada cultura conforma determinada visión del mundo y da paso al etnocentrismo, es decir, el hábito de juzgar otra cultura según los parámetros de la propia, manifestando recelo hacia los extranjeros. Los forasteros son considerados extraños, bárbaros o inferiores moral y mentalmente. Casi todas las culturas han sido etnocéntricas, en mayor o menor grado. El etnocentrismo es una disposición frecuente y universal que resulta de estar muy vinculado emocionalmente a la cultura donde uno ha crecido. Este fenómeno puede dar lugar a equívocos o malentendidos o incluso al conflicto.
alternativa al etnocentrismo se llama relativismo cultural, que se puede definir como la disposición a juzgar una cultura diferente a la nuestra desde los valores, creencias y costumbres de esa cultura. Esto es difícil y complicado, pues no solo se requiere entender o aprender las normas y valores de otra sociedad, sino que también hay que evitar las valoraciones apresuradas y que resultan de juzgar esa sociedad o su cultura desde las normas, costumbres, creencias y valores de la nuestra. Pero ciertamente, dado que cada vez hay más contacto entre las personas de culturas distintas, esta disposición a acercarse y entender otras culturas se está haciendo más necesaria. Resulta fundamental aplicar el relativismo cultural en el quehacer profesional del equipo de salud. Es necesario desarrollar lo que el autor norteamericano Ray Mills denominó imaginación sociológica, es decir, tener una amplia visión para comprender por qué determinados grupos y personas piensan de manera distinta y particular, reflejando la posición que ocupan en el contexto social. En tal sentido, la introversión, la baja autoestima, la pérdida de interés por los estudios, los pensamientos suicidas, los problemas psicosomáticos, manifestaciones de ira, entre otros rasgos, y manifestaciones en niños y adolescentes pudieran ser producto del rechazo o bullying por el hecho de pertenecer a una subcultura o grupo minoritario. Asimismo, algunas personas rechazan las transfusiones de sangre en base a sus creencias religiosas, resultando insuficiente una explicación médico-científica para convencerlos de realizarla, y en el caso de que no haya otra alternativa y que se trate de un asunto de vida o muerte. Del mismo modo, la ansiedad, la depresión o simplemente cefalea pudieran encontrar algún paliativo farmacológico, pero en muchos casos la comprensión del contexto en que vive esa persona es necesario para resolver sus pesares. Se hace necesario indagar cómo es su familia, cómo fue su crianza, de dónde viene, cuáles son sus creencias, cuál es su ideología política, si es soltero o tiene pareja, cómo están sus relaciones laborales, cuáles son sus expectativas y si tiene un proyecto de vida. De manera que el manejo, comprensión del concepto de cultura, sus componentes y demás términos asociados configura una herramienta esencial para reforzar las intervenciones en todos los niveles de atención en salud. Gracias, hasta una próxima oportunidad.